Shalom, Kahalayam La, Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Harakakodash. Doble honores a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra de molino. Esto es el libro de 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Yahabushai Mashayat, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y sabemos, hermanos y hermanas, que estamos en esta fe, que estamos teniendo una nueva vida fundada en Yahweh Shinahabushai. Venimos de toda clase de ofensas y pecados y actos detestables que estábamos cometiendo en el pasado, antes de tener esta comunión con Yahweh Shinahabushai. Pero ahora que tenemos esa relación con él, estamos pasando por un proceso de purificación para llegar a ser esas nuevas criaturas, llegar a la perfección. Y todas esas cosas viejas que estábamos cometiendo, aunque aún nos resbalamos y pecamos contra el Señor, definitivamente no como antes, pero te puedes poner carnal en alguna situación, puedes ponerte emocional, pero lo bello en esto es que tenemos un seguro. Si estamos en las manos de Yahweh Shinahabushai, si estamos siendo cubiertos por él, tenemos ese seguro que es el sacrificio y la sangre de Yahabushai, que nos cubre de las ofensas que podamos cometer contra el Señor. Entonces, no hay por qué desanimarnos, porque yo sé que muchos hombres y mujeres, cuando vas entrando a esta verdad, muchos se quedan atorados en, oh, ¿sabes qué? Es que yo soy el peor de todos los hombres en la tierra. El Señor no me podría perdonar de esto. Oh, es que lo que yo hice no hay manera de que pueda ser limpiado. Y eso es un pensamiento completamente incorrecto que te va a llevar a tu destrucción. Yahweh Shinahabushai tiene la autoridad absoluta de perdonarte todo pecado que tú cometiste antes de conocerlo, porque ahora estás bajo su bajo sus manos, ¿me? Si el Señor te escogió, si el Señor se presentó ante ti y empezó a trabajar en ti, nadie me puede arrebatarte de sus manos. Ningún pecado, ningún demonio, absolutamente nada, man. Nadie le puede quitar al Señor de sus manos algo que Él está trabajando. Y vamos a traer esta escritura porque ahora tampoco es que te vayas al otro extremo, que te pongas cómodo. Esto es Romanos 6:1. Ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Yahweh Shinahabushai nos muestre más y más su maravillosa gracia. Sí, porque yo sé que este pensamiento pudo haber llegado a tu cabeza, habiendo escuchado lo que mencioné. Oh, pues, si el Señor me cubre, si el Señor me tiene en su mano y estoy pasando por un proceso, eso quiere decir que entonces el Señor me va a perdonar cualquier cosa que yo haga. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Porque cuando tú te acercas al Señor, tienes que acercarte arrepentido y sincero. Y Yahweh Shinahabushai, Él sabe, si tú eres sincero.
Yahweh Hashem Yahushai no es ese Dios que los cristianos y católicos siguen en su mente, creyendo que pueden burlarlo, creyendo que nada más es hablar al aire y me escuchan. Man, Yahweh Hashem Yahushai está bien vivo, más vivo que cualquiera de nosotros. Aunque tú no lo puedes ver con tus ojos, Él sabe absolutamente cada pensamiento que pasa en tu mente. Y Él sabe si tú eres sincero o no. Él sabe si tú estás premeditando un pecado. Pero también Él sabe cuando simplemente fuiste, por así decir, vencido por tu debilidad. Pero Él está ahí, man, para cubrirte. Dice, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Yahushua Mashiach en el bautismo, perdón, nos unimos a Él en su muerte? Así es, man. Porque cuando empezamos esta relación, cuando fuimos llamados por el Espíritu, cuando tú te diste cuenta que eres un israelita y empezaste a caminar derecho, a lo mejor de tu habilidad, empezaste a guardar los mandamientos del Señor, empezaste a orar, empezaste a estudiar, empezaste a servirlo. Nos convertimos, como dice en esta versión. Esto significa que todo el que pertenece a Yahushai, el que ha empezado esa relación, ahora que tú has dado tu vida en sus manos, se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y ahí es cuando leemos aquí, hemos muerto y fuimos sepultados con Yahushua mediante el bautismo. El hombre que tú eras antes de conocerlo a él, él ya está muerto, man. Él ya está podrido allá atrás. Es más, tú naturalmente aborreces al hombre que eras antes. Y es natural recordarte de tus hechos y sentir vergüenza, sentir asco por la persona que eras antes. Es un buen pensamiento sentir eso de la persona que eras antes, pero no al nivel que eso te permita entender que estás en un proceso y estamos siendo lavados por Yahweh Shai para su propósito de servirle. Man, tú no puedes servir al Señor si traes ese peso dentro de ti. Te vas a terminar fastidiando. Y dice, y tal como Yahushua fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora también nosotros podemos vivir una vida nueva. ¿Ves? Porque nosotros estábamos en un estado muerto, ¿ven? Muertos en el pecado, como dice la Escritura, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y así como Yahushua fue levantado de los muertos, pues Yahushua nos ha levantado de la congregación de los muertos, sin importar qué pecado hayas cometido. Y ahorita vamos a entrar en un nombre que él mismo cometió el pecado de estar persiguiendo a Yahushua mismo. Imagínate, man. El pecado de seguir a Yahushua mismo. Pero él fue renovado. Él pasó por el proceso de purificación y aún él está aquí, man, acabando su proceso, man. Una y otra vez, ese hombre que ha venido a la tierra
Él sigue en su proceso y así es como nosotros debemos de seguir. A veces duele, pero tienes que ceñirte los lomos y aguantar, man. Dice, dado que fuimos unidos a él en su muerte, también seremos resucitados como él. Porque, man, morir en este mundo, hey, se siente, digamos, de una manera espiritual, man. Morir a este mundo es la manera en la que estamos enterrados con Yahabushai. Ahora el mundo, el sistema te vomitó. ¿Por qué? Porque no sigues sus maneras, la gente ya no te busca, tus amigos se perdieron, tu familia puede ser que ya ahora te aborrezca, perdiste tu familia, tu trabajo, ya no te sientes cómodo con lo que te ofrecen este mundo como la diversión. Es porque estamos muertos a este mundo, pero vamos a ser resucitados, ¿me? Cuando venga el reino, ahí es cuando vamos a vivir. Ahí es cuando ese proceso se acabó. Ahora va a venir el disfrute, man. Vamos a agarrar Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Yahweh Shai. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Y estas son palabras de Juan el Bautista, refiriéndose a Yahabushai. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Ves? Estamos siendo bautizados, que la palabra en el griego es G907. Baptizo. Bautizo. Baptizo. Bautizo, que significa limpiar, sumergiendo, lavar, limpiar, bañarse. Entonces, el Señor nos está sumergiendo, nos está limpiando por medio del fuego, que el fuego es una representación de aflicciones. Déjenme lo traigo rápido. El fuego es una representación de dificultades, como está escrito en Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1, empezando. Hijo mío, si tratas de servir al Señor, o en otra versión dice, si vienes a servir al Señor, prepárate para la prueba. Vamos a brincar al 5, porque el valor del oro se prueba con fuego y el valor de los hombres en el horno del sufrimiento. Confía en Yahweh y él te ayudará. Procede rectamente y espera en él. Ahí está. Hay que esperar en él en este proceso y no dejes que demonios plaguen tu mente, que no te hacer sentir que Yahweh no puede cubrir ese pecado que cometiste hace el tiempo que hayas tenido antes de entrar a la verdad. No puede ser posible que tengas 5 años, 10 años, porque he escuchado historias que los hermanos han contado y no puedas superarlo, man. Es como cuando tú tienes una mujer y quizás cuando se empezaron a conocer, ella se ofendió con algo y pasan los años, tienen hijos y la mujer te sigue sacando esa ofensa. Pero ¿te acuerdas cuando ya está limpiando, te está purificándote, te está dando entendimiento? Se está tomando el tiempo como un platero de perfeccionarte, y ahí vas tú otra vez. Pero, y esto, y cuando hice esto, y
¿Tú cómo te sientes, man, cuando tu mujer te saca eso otra vez? Te fastidia. Esto es el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1. Mientras tanto, Saulo, quien más tarde se le fue cambiado el nombre a Pablo, pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Entonces vamos a leer la historia de Pablo, que fue un instrumento grande que el Señor utilizó para hablarle a Israel y a los gentiles, a los israelitas esparcidos. Y ustedes pueden leer este capítulo, pueden ver cómo es que Saulo iba en busca de los israelitas, iba a la sinagoga en Damasco, y en el camino Yahabushai se le apareció. Dice, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz y le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Yahabushai, a quien tú persigues. ¿Ves? Man, Saulo andaba cometiendo la ofensa y el pecado de querer matar a los seguidores de Yahabushai. Eso no es cosa ligera, man. Pero ¿qué hizo el Señor? Yo soy Yahabushai, a quien tú persigues. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. En una Yahabushai le dijo, hey, yo soy a quien persigues. Y sin más que decir, lo mandó. ¿Por qué? Porque él sabía que él lo tiene en su mano. No hubo una discusión. No hubo pero ¿por qué te estás pasando? No, man. Yahabushai solamente lo escogió y, hey, ¿sabes qué? Ahora vas a hacer lo que yo te digo. Dice, los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Y aquí era Yahabushai desde un carruaje celestial, desde los cielos hablando. Y Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano a Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías, el cual el Señor le habló. Ananías, sí, Señor, respondió. Ve a la calle derecha, llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo, y en este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre le ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Y esto puede aplicar a nosotros, man. La gente puede decir, man, ese güey era narco. Ese hombre andaba tirando drogas en el barrio. O ese hombre era un asesino, como Pablo. O ese hombre era el más grande idólatra. Ese hombre andaba adorando a la Santa Muerte. ¿Cómo es que ahora anda predicando de Yahweh Shinahushane? ¿Cómo es posible que ahora es un santo? ¿Cómo es posible que ese hombre que andaba fumando mota, metiéndose pinche perico y era un borracho, hasta era homosexual o lo que quieras, man? La cosa más alejada de lo que puedas imaginar de Yahweh Shinahushane. ¿Cómo es que ahora lo veo parado en las calles con una Biblia predicando de Yahweh Shinahushane? Pero vamos a ver qué es lo que dice Yahweh Shinahushai. Ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes, como también al pueblo de Israel.
Y esa es la respuesta para todos ustedes que nos miran y juzgan por lo que en nuestras vidas pasadas estábamos haciendo. Y somos conscientes, man. Somos absolutamente conscientes de la mierda en la que nos sacó Yahweh Shina Habushai. Pero nos hemos arrepentido. Hemos sido sinceros. Y hemos seguido buscando a Yahweh Shina Habushai. Porque Él nos eligió como instrumentos. Como hemos dicho, man, ningún hermano creyó, a mis tantos años voy a empezar a salir a las calles y voy a hablar de la Biblia. No, el Señor nos llamó, tocó, man, en nuestro espíritu. Y la manera en la que el Señor nos tocó nuestro espíritu, dice la Escritura que la fe viene por el oír la palabra. Entonces, de alguna u otra manera, llegamos a los videos de los hermanos. O si fuiste un hermano que los vio en persona, pues esa fue la manera en que el Señor se presentó a ti. Pero mediante hombres que el Señor levantó antes que nosotros, los ancianos, y empezando con Abba Vivens, quien es Elías en reencarnación. Este mensaje fue corriendo de voz en voz en el espíritu. Así como Ananías era un creyente, antes de que Pablo se levantara, pues hay muchos hombres que se levantaron antes que nosotros. Los apóstoles tienen 30, 25, 20 años que se levantaron antes que nosotros. Y ellos no andan juzgando. Man, y ese hombre, ¿qué hacía antes? A ver, muéstrenme su historial para ver si realmente puede ser un instrumento de Yahweh Shina Habushai. No, man, ellos completamente saben que no depende de hombres ni de querer de hombres. Ahora, también hay manera de probar los espíritus para ver si es un hombre sincero. Pero todo se hace en el espíritu, man. Y dice, y le voy a mostrar cuánto debe de sufrir por mi nombre. ¿Por qué? Regresando a lo que estábamos leyendo al principio. Saulo, él tenía la vida de un fariseo, asesino, persiguiendo a la iglesia, man. Pero por el sufrimiento, como dice aquí, y le voy a mostrar cuánto debe de sufrir por mi nombre. Por el sufrimiento, Saulo se convirtió en lo que es Pablo. Se convirtió en una nueva criatura, man. Como hoy nosotros. Vamos a brincar hasta versículo 19. Porque Pablo se quedó ciego, luego llegó Ananías, puso sus manos, se le cayeron como unas escamas y recobró la vista. Dice, después comió algo y recuperó fuerzas. Ahora vamos a ver qué hizo Pablo después de que Yahushua lo llamó muy personalmente, que escuchó su voz audible. Nosotros fuimos llamados por el Espíritu, pero las palabras que escuchamos de la boca de los hermanos son las palabras de Yahushua. Las cosas que nosotros leemos son las palabras de Yahushua. Entonces, al fin del día, son las palabras audibles, la voz de Yahushua al fin del día. Pero muchos hombres, no, pero es que yo quiero que se me aparezca. Yo quiero verlo cara a cara. Yo quiero que me visite a mí. Quiero que se me siente aquí al lado y me diga, te he elegido. Ese tipo de hombres que tienen esa idea de quiero ser especial y de esto, man, shit. Están en el espíritu incorrecto, man.
Pero dice, Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Yahawashi en las sinagogas, diciendo, él es verdaderamente el hijo de Yahweh. ¿Ves? ¿Cómo de perseguirlo? Terminó predicando de Yahawashi. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Yahawashi en Jerusalén? Se preguntaban. Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los otros sacerdotes principales. Porque hay hermanos que venimos de cometer ese acto vergonzoso de hablar contra la Biblia y a un tiempo ser ateos, Dios no existe, esto y lo otro, y que son lavados del coco, y ahora eres para ellos un fanático de la Biblia. Pero al fin del día no lo pueden entender. Dice, la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa. ¿Ves, man? Había crecimiento. Había un proceso de maduración. Porque esa es la idea, man. Cuando tú te conviertes en una criatura nueva, tienes que avanzar como un bebé. Un bebé crece y primero completamente depende de sus padres. Lo tienen que cargar, le tienen que dar la chicha en la boca, le tienen que dar de comer en la boca, pero después el bebé empieza a gatear, a caminar, ya después él solito puede sostener la cuchara, después se convierte en un niño, va forjando su carácter. Igual aquí, man, al principio que nacemos en esta palabra, que el Señor ha empezado a trabajar en nosotros. Somos pericos, repetimos lo que nuestros padres espirituales, nuestros ancianos nos enseñaron. Así es como todos empezamos, repitiendo sus palabras. Así es como cada hombre que va empezando debe de comenzar su ministerio. Si es que está solo. Pero si estás con otros hermanos, pues nada más presta atención y oído. Pero repites, porque eres un niño, no sabes nada. Y ya después, con el tiempo, tú vas desarrollando tu manera. Todo en el mismo espíritu, pero cada quien con su estilo. Todos tenemos espíritus diferentes. Todos se desarrollan en un tema mejor. A lo mejor un hermano es mejor en historia, otro en palabras, otro en descifrar o no descifrar, sino explicarte ciertos versículos con ejemplos. Y así pasa, man. La cosa es que crezcas. Como aquí leemos de Pablo, la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa. Y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Yahawashi en verdad era el Mesías. ¿Por qué? Porque ahora Pablo era una completa persona diferente. Pablo era un vivo testimonio de que Yahawashi hizo algo con él. Igual la gente con nosotros, man. Cuando la gente, tus familiares, tus amigos ven tu vida, dicen, oh, qué chingados le pasó a este hombre. No puede entender, man, algo le pasó. Y por lo general optan por decir que nos volvimos locos, que te fumaste. Siempre se van a lo negativo, man. Siempre dicen un comentario negativo. Pero definitivamente ven que diste un completo giro de tu vida. Y cuando saben por qué, ellos van a saber porque conociste a Yahweh Bahashem de Yahushua.
Pero con eso, espero que haya sido de edificación. Voy a traer el último definición de la palabra sumergir, que es sinónimo de bautizo. Concentrar la atención en algo. Y es como estamos siendo bautizados. Estamos absolutamente concentrados en esta vida nueva que tenemos en Yahweh Shin Haushai. Estamos completamente concentrados en esa nueva criatura en la que nos estamos convirtiendo y queremos más. Definitivamente queremos más, man. Queremos avanzar, queremos crecer. Ya no volteamos para atrás. Entendemos que hemos sido llamados con un propósito de servir al Señor, man. El Señor nos llamó a hombres para que sigan haciendo lo que quieren. Porque eso es lo que estabas haciendo antes de ese llamado por el Señor. Y tu vida fue un completo cochinero. Nuestra vida fue un completo cochinero. Pero ahora en Yahweh Shin Haushai tenemos dirección, tenemos orden, tenemos un propósito. Y eso es algo que estaba meditando hace unos días, man. Que, man, esta gente vive sin propósito. A veces trabajando y tú sabes, mi trabajo que es se requiere se me fue la palabra. Se requiere de pensar, vaya, no recuerdo la palabra ahorita, de pensar, oh, tengo que hacer esto, cómo presentar esto, cómo hacer lo otro, cómo hacer que sea agradable a la vista, cómo llamar la atención de la gente para que lo compre. A veces uno termina de hacer su chamba, hace lo que tiene que hacer y dices, ¿y todo esto para qué, man? ¿Qué sentido tiene el trabajar y ganar tantas cosas? Gente que se desvive por likes, por fama y todo eso, man. Eso es absoluta vanidad, man. Realmente, fuera de este ministerio, fuera de Yahweh Ashina Haushai, en el cual entendemos todas las cosas, hacia dónde vamos, por qué las cosas están pasando. Fuera de eso, man, no existe nada, man. Es una completa confusión. Es una completa vida estéril, man. El no saber absolutamente nada, man. Pero con eso ya quedan Selakia. Nada más hay unas palabras que estaba meditando, pero con eso espero que hayan sido edificados. Toda la honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Harakakodash. Doble honores a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra de molino. Hasta la próxima. Shalom.